Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El velatorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada de Argentina se inició el jueves pasadas las 6 horas locales con presencia de decenas de miles de personas. En paso lento, la gente comenzó a desfilar delante del féretro cubierto con la bandera argentina y la casaca del 10, fallecido el miércoles a los 60 años de un paro cardíaco. Ahí sus fanáticos realizaron cánticos en homenaje para despedir a su ídolo. Ocho de la mañana con 40 minutos, Licenia, amigos, cerramos de esta semana y cerramos de este programa dedicándoselo a uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. A quienes nos encanta el fútbol, quienes somos apasionados por este deporte, reconocemos en Maradona una de las máximas figuras mundiales de este deporte. Campeón en el 86, segundo lugar. A mí no me gusta mucho la figura del vicecampeón, pero bueno, vicecampeón o segundo lugar en el Mundial de Italia 90. Jugó en clubes en España, en Italia, en la Argentina. Fue director técnico, aunque no le fue muy bien en ese rol. Pero esta semana falleció Diego Armando Maradona. Argentina ha decretado 3 días de luto nacional. Es una noticia que ha recorrido el mundo entero, que ha estado en las tapas de todos los medios de comunicación más importantes del mundo. Y queremos cerrar hablando de ese tema también, ¿no? Para un poco salirnos de la línea de la política, de lo coyuntural, de lo económico, de lo social, para hablar también de lo deportivo, que también nos sirve para refrescarnos. Y para eso hemos invitado a Eduardo Andino, que es colega periodista, no solo periodista deportivo, sino también Eduardo tiene formación en periodismo político, él es consultor político también, pero se ha destacado y mucho en la rama del periodismo deportivo. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, te saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo, un gusto tenerte acá como invitado. Esta semana, la noticia a nivel mundial, la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Cómo va a ser recordado en lo deportivo Diego Armando? Bienvenido. Hola Alexis, hola Licenia, un gusto estar junto a ustedes, gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor compartir junto a ustedes y todos sus oyentes y quienes nos miran también a través de las redes sociales. Bueno, sin duda hablar de Diego Armando Maradona es hablar para muchos del mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Pero yo creo que hablar de Diego Armando Maradona no solo nos podemos circunscribir en el aspecto futbolístico. Hablar de Diego Armando Maradona es hablar de muchos otros aspectos y entender el contexto en el cual él se desarrolló futbolísticamente y por qué ha sido considerado para muchos incluso como un dios. Hay que separar, creo, ahí las cosas, contextualizar, reitero, en los momentos en los cuales él iba dándole logros a la selección argentina, iba dándole logros a un equipo pequeño como el Nápoles de Italia, y por qué después su figura cada vez va creciendo más y va traspasando ya el plano futbolístico. Pero si hablamos estrictamente en el campo futbolístico, pues hay que recordar a un Diego Armando Maradona que sin duda no fue quizás el que más títulos ganó, pero sí el que más trascendencia tuvo por lo que fue haciendo en cada uno de sus equipos. Un chico que debutó a los 15 años, un 20 de octubre de 1976, a 10 días de cumplir 16 años en Argentinos Juniors, que provenía justamente de una familia de escasos recursos, de una villa, la Villa Fiorito, un sector bastante pobre en Buenos Aires, y que vivía junto a sus padres y junto a 7 hermanos en una casa bastante pequeña que hoy incluso, tengo entendido, ha sido ya refaccionada un poco por todos los vecinos, se han colocado banderas, etcétera, para recordarlo como una especie de reliquia. Él juega en Argentinos Juniors y su paso empieza justamente ahí, después en Boca Juniors, pasa posteriormente al Barcelona de España, al Nápoles, pasa al Sevilla en una etapa que quizás muy pocos lo recuerdan, y finalmente Newell's Old Boys de Rosario vuelve a Boca Juniors y se da su retiro. Pero en medio de todos estos pases, él va marcando sin duda un antes y un después en cada uno de los equipos. Recordemos que, por ejemplo, cuando él se va al Barcelona de España, se convierte en aquel entonces en uno de los pases más caros de la historia. 7.5 millones aproximadamente es lo que pagó el Barcelona por contratar a Diego Armando Maradona.
Ahí no le va tan bien a Maradona, él tuvo una fuerte lesión en su tobillo, además hubo una pelea que fue mundialmente reconocida y que las imágenes hoy se las pueden encontrar en redes sociales fácilmente. Sale de Barcelona quizás sin esa satisfacción de haber conseguido lo que él esperaba en Europa, y va a un equipo que era considerado no favorito en Italia, un equipo que además era del sur de Italia y que cuando llega básicamente es recibido por aproximadamente 80,000 aficionados en el Estadio San Paolo. Maradona llega en un momento en donde Italia estaba escindida. Perdón que te corte, Edu. Estadio San Paolo en Turín, que va ahora a llevar su nombre, tengo entendido, ¿no? El Estadio San Paolo en Nápoles, que ahora va a llevar exactamente su nombre, se va a rebautizar con el de Diego Armando Maradona. Este estadio es manejado por la alcaldía de Nápoles y así ya lo ha dictaminado justamente las autoridades, están haciendo ya este proceso y 80,000 personas fueron a recibirlo. Pero como te decía Alexis, estaba escindida Italia, estaba escindida entre el norte y entre el sur. Al sur prácticamente se lo veía como que fuera otro país, como que incluso, según los reportajes, según los testimonios de la época y lo que dicen, los habitantes de Nápoles eran considerados no como parte de Italia, sino como parte del África. Eran unas condiciones socioeconómicas muy distintas a lo que vivían en el norte, en Milán, en Turín, etcétera. Y justamente Maradona llega, unifica a esta ciudad pobre, a esta ciudad que había sido desplazada y empieza a llevarlo a los primeros planos. En la primera temporada no le va tan bien, terminan en el 8º lugar. Sin embargo, ya después empieza a conseguir el primer scudetto, el primer título para el Nápoles, posteriormente el segundo título para el Nápoles, después los llevan justamente a conseguir la Copa de la UEFA con el Nápoles y empieza a darse esta rebelión, si se puede así llamar, de no solo un equipo, sino de toda una ciudad, de todo un sector italiano que había sido excluido, pero que a través del fútbol le implanta la cara, le pone el pecho al frente y empieza a tutearle a equipos como el Milan, a equipos como la Juventus. El Milan era dirigido por Arrigo Sacchi en aquel entonces, equipos mucho más poderosos económicamente. Maradona cuenta que cuando llegó al Nápoles, él por ejemplo pidió un Ferrari y le dieron un Fiat, pidió una casa y le dieron un departamento. Es decir, las condiciones no fueron las mejores. Él incluso, en uno de los reportajes que ha sido más reconocidos, que salió hace poquito nada más, él contaba que llegó prácticamente hasta sin dinero porque en el Barcelona no le fue para nada bien. Sin embargo, él tuvo esta capacidad siempre de resiliencia y es ahí en donde él empezaba a hacerle frente a todos estos problemas, estas vicisitudes y cada vez se iba erigiendo como un personaje que trascendía más allá de las barreras de lo futbolístico, ¿no? Después tenemos Eduardo, ya lo que sucedía en el Mundial. Eduardo, que lo vuelve de cierta manera un ídolo que trascendió de su país, su talento con la pelota, su forma de ser de cierta manera polémica pero auténtica, esa cercanía con la gente, que lo vuelve un ídolo. Lesinia, mira, yo leía y escuchaba ayer en la noche a alguien a quien admiro muchísimo, que es el sociólogo Pablo Alabarces, es un argentino que ha escrito muchísimo acerca de la cultura del aguante, por ejemplo, esto que tiene que ver con las hinchadas en Argentina, y que estudia mucho, ha estudiado Maradona, al fútbol, y él lo catalogaba a Maradona como un artista popular. Y claro, cuando uno escucha y dice que es un artista popular, pues primero lo analizamos en el aspecto futbolístico. Era un tipo que en milésimas de segundos, su músculo más poderoso y el más efectivo que él tenía era su cerebro, porque en milésimas de segundos él podía planear una jugada, cambiar el ritmo del partido, distraer a los rivales, y lo que hizo, por ejemplo, ante la selección de Inglaterra, que en 10.6 segundos esquivó a tantos rivales y hizo quizás para muchos el mejor gol de la historia. Y al ser un artista popular, Pablo Alabarces también lo destacaba como un jugador que no pensaba, que simplemente fluía, que entraba en un estado, quizás si lo queremos llamar, de trance, en donde básicamente él se dejaba llevar por todo lo que en su cabeza empezaba a pasar y por una visión periférica que tenía. Eso en el aspecto futbolístico. Ahora, él fue un líder dentro de su equipo y también fuera de su equipo, porque Maradona encarnaba en cierto momento a la Argentina, encarnaba ese sentimiento que los argentinos estaban viviendo, porque recordemos que Maradona debuta en 1976 en medio de una dictadura sangrienta, comandada por el general Videla.
alrededor de 30.000 desaparecidos, se dicen, ya todos sabemos lo que pasó en ese contexto trágico. Después la guerra de las Malvinas, en donde justamente Maradona recuerda mucho en las entrevistas, en los textos, en su libro autobiográfico hecho por Daniel Acucci, Así ganamos la Copa de 1986, en donde él dice que la dictadura mandó a miles de chicos a pelear en zapatillas ante la tercera potencia a nivel mundial, y que claro, había un sentimiento de los argentinos de tristeza, de depresión, de ira, de rabia, y Maradona va encarnando todo esto. Maradona además es el reflejo de ese chico que surgió en un barrio periférico, de ese chico que no tuvo las mismas oportunidades para tener una atención de calidad en torno a educación, a salud, a servicios básicos, pero es de ese chico que se sobrepone a las adversidades, que saca su pecho al frente y que dice: aquí estoy bien plantado, que me puedo caer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, que no tengo las mismas oportunidades, pero que aquí estoy. Y para los argentinos además es bastante particular, porque ellos reconocen, quizás Maradona representó las dos caras de un mismo espejo. El lado positivo, el lado futbolístico, el lado de ese líder tremendo que fue dentro y fuera del campo de juego, pero también algunas cosas que los argentinos reconocen como sus defectos, ¿no? El mismo hecho de este gol con la mano de Dios, así bautizado por el negro Enrique, uno de sus compañeros en 1986, en donde los argentinos dicen: sí, representaba también lo que nosotros somos, lo malo, que somos a veces ventajeros, que no cumplimos con las reglas de lo establecido, y así somos los argentinos. Pero claro, muchas veces desde la comodidad de no ser Diego Armando Maradona, se lo cuestionaba, se lo criticaba, se introducía ya en su vida privada, y como decía también uno de sus compañeros y quien ha escrito muchísimo acerca de él, Valdano, él decía: Maradona lamentablemente ya lo sobrepasó en un determinado momento el personaje, y es toda esta fama, todo lo que él generaba, este chico que, reitero, nace de una villa, empieza a crecer, empieza a tener fama, empieza a tener dinero, desgraciadamente tiene un punto de quiebre cuando estaba jugando en el Nápoles, y cuando empieza incluso a tener vínculos, y eso está dicho igual en diversos reportajes, con la famosa camorra, ¿no? Con estos círculos que eran investigados por la policía, y que eso incluso después los llevan a una suspensión de 15 meses. Eduardo, entonces, Maradona va representando todos estos aspectos un poco, Alexis. En el 86, si bien Argentina queda campeón, y claro, obviamente eso es como el culmen de todo un proceso, ¿no? Además, Maradona, ya habiendo debutado antes del Mundial del 78, Menotti lo deja por fuera de la convocatoria de aquel Mundial, bastante cuestionado también por todo lo que tenía que ver, ¿no? La organización en manos de la dictadura, el resultado aquel polémico del 6-0 a Perú, etcétera, etcétera. Pero Maradona gana el Mundial, creo yo, el Mundial de todos los tiempos, que es el del 86. Y yo te decía hace un momento, esa final es el culmen de todo el proceso, pero probablemente el partido más importante de la historia de Argentina no fue esa final contra Alemania, no, sino fue el partido contra Inglaterra, porque como tú muy bien señalabas, significa la revancha que buscaban los argentinos frente a Gran Bretaña, ¿no? Por la pelea por las Islas Falk o las Islas Malvinas. Ahí Maradona trasciende lo deportivo y se convierte también en un líder y en un referente político, social. Se convierte en un mito para los argentinos, porque les pinta la cara precisamente a los ingleses después de todo el conflicto bélico. Eso marca también de alguna manera la carrera de Maradona y la cercanía y la identificación que empieza a tener Maradona con las causas que él consideraba justas. Sí. Entonces le veíamos a él peleando por los jubilados, le veíamos a él peleando por el tema de la educación gratuita, le veíamos a él cercano con muchos personajes que también pueden considerarse polémicos, ¿no? Como Fidel, como Hugo Chávez, como Evo Morales, como muchos otros líderes del progresismo. Entonces hay por fuera del ámbito deportivo también un personaje al cual el mundo entero le reconoce y también le cuestiona, ¿no? Por supuesto, Maradona fue un héroe popular, tal cual como lo describen muchos, entre ellos Pablo Alabarces. ¿Y por qué un héroe popular? Reitero, proveniente de un origen humilde, tuvo ese poder de resiliencia, de sobreponerse ante las lesiones, ante los temas mediáticos, ante las drogas, ante las acusaciones. En algunos momentos él intentó de dejar las drogas, y cuando se habla de las drogas, yo veo la verdad con mucha sorpresa que muchos lo hablan de manera tan simplista, hacen incluso hasta mofa de un tema de salud pública que debería ser tratado con mucha precisión. Pero justamente Maradona Alabarces, Pablo Alabarces decía,
Maradona es el dominado que venció al dominante con las armas del pobre. Y cuando se le preguntaba cuáles son las armas del pobre, él decía con la picardía. Y además siempre Maradona, él recalcaba que él no era modelo para nadie. Y fíjate, yo tengo acá el texto que es quizás el mejor escrito en donde Maradona va contando lo que pasa en el 86. Y él dice algo referente a lo que sucedía antes del partido, voy a decirlo textualmente. Dice, le íbamos a hacer honor a la memoria de los muertos, a darles un alivio a los familiares de los chicos y a sacar a Inglaterra del plano mundial. Futbolístico, dejarlos afuera del mundial en esa instancia era como hacerlos rendirse, dice Maradona, recordando lo que fue ese partido, ¿no? Y claro, esto se ve ejemplificado justamente en lo que fue ya el compromiso. Maradona dice que en ese mundial su mejor partido fue ante Uruguay, pero el más significativo fue lo que sucedía justamente ante la selección de Inglaterra. Tanto así, fíjate tú, Alexis, lo que tú mencionas, que el presidente Macron de Francia le envió una carta al presidente Alberto Fernández y a todos los argentinos, que fue replicada el día de ayer. Y ahí el presidente Macron reconoce y recuerda lo que había sucedido en 1986 y decía que se trató del partido más geopolítico de la historia del fútbol. Esos cuartos de final de la Copa del Mundo ante Inglaterra, la Inglaterra de Margaret Thatcher y la Inglaterra además que había vencido, que había acribillado, que había fulminado a miles de chicos en las Malvinas 4 años antes. Entonces, todo ese contexto hay que entender para justamente saber cómo se va edificando la figura de Diego Armando Maradona en Inglaterra, cómo después se construye nuevamente con características similares, otra vez el Chico, el Nápoles, una ciudad que había sido excluida, llega nuevamente como Salvador. Y a través del fútbol van encontrando quizás esa identificación, ese poder de resiliencia, ese hacerle frente al poder, ese hacerle frente al statu quo. Y un Maradona que nunca dejó de hacer esto, porque tú recordarás, Alexis, que siempre él estuvo en contra y criticando a la FIFA. Estuvo criticando a Blatter, estuvo criticando a Platini, estuvo criticando a los mandamases del fútbol. A Joao Avalanche. Con Joao Avalanche tuvo disputas súper fuertes. Lo propio con Grondona en la Argentina. A quien, bueno, después Grondona trató de acercarse nombrándolo a él entrenador de la selección para el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Pero tuvieron ahí sus roces, ¿no? Totalmente, con todos los que tú acabas de mencionar, él fue un tipo que siempre decía las cosas frontalmente, ¿no? Con esto no quiero decir que se haya tratado de un tipo sin duda perfecto, pero yo quiero acá, en este sentido, sí enfocarme resaltar el aspecto futbolístico, lo que él ha sido, y si se va a hablar de Maradona, el Maradona persona, reitero, hay que contextualizar. Esto es sumamente importante, saber de dónde vino, a qué se tuvo que enfrentar, qué es lo que sucedió, cómo fue su vida, cómo fue después trascendiendo, porque si no es muy fácil, reitero, empezar a utilizar calificativos negativos en contra de Diego Armando Maradona desde un sillón en donde nosotros con todas las comodidades, con toda la educación, con familias que no han sido disfuncionales, entre otros problemas que sí tuvo que ir afrontando él. Y claro, ya después en el cierre de su carrera, pues en 1997 en Boca Juniors, él en un partido ante River Plate es reemplazado por Juan Román Riquelme. Eduardo, ¿cómo miras tú o cómo evalúas tú la despedida que se le dio en Argentina a Diego Armando Maradona, el velatorio que se fue de control, la organización del evento como tal y obviamente ya luego su posterior sepultura ya en el marco estricto de la intimidad familiar? Por momentos eso amenazaba con salirse de control de las autoridades, hubo heridos, hubo detenidos, la gente no pudo despedirse totalmente de su líder, de su ídolo. ¿Cómo miras tú la organización del velatorio y todo lo demás? Sin duda, la gente trataba de despedirse del símbolo más importante de su cultura, de la cultura popular, y la verdad uno se queda impresionado con todo lo que generó Diego Armando Maradona, mirar a la gente que lloraba, que se desesperaba, incluso hubiera sido lamentable, pero cuando estaba ya el cortejo fúnebre trasladándose hasta el lugar en donde lo enterraron, casi atropellan a un aficionado que trató de acercarse y que se cruzó en medio de las motocicletas. Refleja todo lo que fue Diego Armando Maradona, haber llenado Plaza de Mayo, cuadras y cuadras. Me contaban colegas, amigos argentinos, que eran más de 25 cuadras en donde la gente empezaba a hacer fila, por un momento incluso por pedido del gobierno, encabezado por Alberto Fernández, se había decidido quizás
que el velatorio se extienda de las 16 hasta las 19 horas, pero claro, hubo este descontrol momentos antes, incluso de que vaya a ingresar la vicepresidenta Cristina Fernández, con quien él tenía una muy buena relación, y claro, se produjeron estos altercados y todo se tuvo que acelerar, y pues lamentablemente ya muchos no pudieron despedirse, al menos en la tumba de Diego Armando Maradona. Hay que recordar también, Licenia, que Maradona siempre fue frontal identificándose con el peronismo. Maradona siempre fue frontal, además, identificándose con el proceso kirchnerista, con Néstor, con Cristina, con sectores obviamente afines como la Cámpora. Él siempre fue muy, muy frontal. Y por eso tenía esta muy buena relación con la vicepresidenta de la República Argentina, quien les llevó incluso la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el último equipo al cual dirigió Diego Armando Maradona. Y quizás, como es la vida, ¿no? Como técnico no tuvo su mejor paso porque ya tenía muchos problemas de salud. En alguna entrevista una de sus hijas dijo que Maradona tomaba 14 pastillas diarias para intentar controlar temas de sueño, de ansiedad, de depresión, etcétera. Y ella acusaba, al igual que gran parte de su familia, al entorno que quizás lo fue deconfigurando, lo fue dañando a Maradona. Y decía, a mi padre, ese entorno muchas veces cuando le dan una copa de vino no se están dando cuenta que lo están matando, porque Maradona pasaba prácticamente en un estado de somnolencia con 14 pastillas diarias, pero claro, cuando llegó a Gimnasia se le rindió un homenaje en el fútbol argentino, un homenaje que será recordado, se le ponía un sillón como una especie de trono para que dirija, además en el estadio de Boca Juniors se le hizo un homenaje que no tiene parangón, en donde incluso hay una imagen muy particular que recorrió el mundo, un beso en la boca con Carlos Tevez. Con Carlos Tevez también hay muchas similitudes, otro chico que surgió justamente del Fuerte Apache, que es otro de los sectores periféricos de Buenos Aires, y claro, la gente se iba identificando con todo esto que nos iba dando un Diego Armando Maradona que, reitero, no fue el que más títulos ganó, pero sí fue el que más trascendencia, no solo futbolística, sino social, política, tuvo en la Argentina y en los napolitanos, y yo diría que en la esfera del mundo. Muchísimas gracias, Eduardo, por este diálogo, por haber aceptado esta invitación. Queríamos cerrar la semana, decíamos, hablando de fútbol, hablando de Maradona, que fue, digamos, la noticia que dio la vuelta al mundo, su fallecimiento, mucha gente que lo va a recordar, obviamente por su paso por las canchas, también por lo que dejó en el discurso, ¿no? Porque fue una persona que también, como decía Eduardo hace un momento, tenía mucha lucidez a la hora de contestar políticamente cuando había que pronunciarse. Yo voy a referirme a una frase que él dijo el día del partido de su despedida en la Bombonera, vistiendo la camiseta de Boca Juniors, a propósito de lo que sucedía en su vida privada. Él dijo que la pelota no se mancha, y yo sí creo que es así, que no hay que mezclar lo uno con lo otro. El Maradona futbolista lo entregó todo, dio alegrías. Yo he visto gente en nuestro país y de otras nacionalidades que han llorado viendo los goles de Maradona. Así que yo coincido con esa frase, es una frase además contundente, que la pelota no se manche. El fútbol es el deporte más lindo del mundo. Contigo hemos tenido la oportunidad de jugar varias veces, Eduardo, como buenos amigos que somos. Espero que pronto, ya que pase esta pandemia, volvamos a hacerlo. Así que esa frase a mí me encantó en la despedida de Maradona en aquel partido en la Bombonera. Y también nos deja esas cosas, ¿no? Esos relatos, esas perlas con las que también podemos quedarnos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Eduardo. Gracias, Alexis, gracias, Licenia, y solo un pequeño dato que me olvidaba para magnificar de Maradona. En el 1995 la Universidad de Oxford le otorgó el título honorífico de maestro inspirador de los estudiantes soñadores, únicamente para que dimensionemos todo lo que representaba en Oxford. Y bueno, será recordado Maradona, ¿no? Y tendrá obviamente sus críticos y también, por supuesto, la gente que incluso lo considerará como un dios, y por eso incluso hay hasta una iglesia en su honor que se creó en el 98. Gracias, Alexis, gracias, Licenia. Para mí ha sido un placer y ojalá pronto nos veamos en los campos de juego. Sin duda tenemos unas distancias abismales con Maradona, pero lo disfrutaremos igual que él, mi querido Alexis. Vale, Edu, gracias. Un abrazo. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.